Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 15 de esta segunda temporada. Ya llevamos 5 episodios de esta segunda temporada, es increíble cómo se va de rápido el tiempo, la verdad. Ya me impresiona que hayan pasado ya, este sea el quinto episodio. Se me ha pasado muy rápido, creo que cada vez la semana ha venido más corta, ha sido una semana muy intensa, espero que todos se encuentren muy bien, también que estén cuidándose de las afectaciones del clima, la verdad es que hemos estado empezando una época lluviosa después de tanta sequía, ya ha estado intensa, intensa porque el tema es de que ahora el clima es así de radical. Estas son las consecuencias de nuestros actos, del cambio climático que ya se consumó y bueno, ahora empieza esta nueva etapa de la ebullición climática. Entonces, bueno, pues uno de los objetivos, ¿no? Cuando se trataba de cuidar el clima, era pues precisamente evitar llegar a estos escenarios. Existió hace muchos años, por ejemplo, el protocolo de Kioto, que hablaba precisamente de cumplir objetivos, evitar la emisión de gases, pero, por ejemplo, los principales países contaminantes del planeta jamás lo suscribieron y nadie los obligó, ¿no? Entonces, estoy hablando de Estados Unidos y de China, ¿no? Entonces, pero bueno, desgraciadamente ahora, como siempre, los países más pobres son los que más lo van a padecer primero y después todos los demás porque compartimos este mismo planeta. Pero bueno, cuídense mucho, tomen sus precauciones y no por eso dejen de cuidar el ambiente. Traten siempre de gastar agua en la medida, no gasten demasiada agua, cuiden las plantas, no contaminen y pues traten de que su huella de carbono sea lo menos impactante para este pobrecito planeta. Pero bueno, esta semana vamos a cambiar un poquito de tema y me gustó para la selección que tuve preparada, ya entrando ahora en materia, para la selección que tuve preparada para este episodio, me puse a reflexionar un poco con todo lo que vivimos la semana pasada en el capítulo anterior, que espero que les haya gustado mucho, que haya sido de su agrado, que hayan reflexionado bastante. Bueno, esta semana me puse a tocar otro aspecto. Luego por ahí hubo algunos que me estuvieron mencionando con el tema de la poesía, de la declamación. Y ese tema también, por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, pero también me gusta escribir poesía, además de hacer cuentos y las adaptaciones que se realizan para este podcast. También me gusta escribir poemas, recitarlos y demás, porque al principio nada más los aprendía y los recitaba, pero después todo tiene una evolución. Creo que en mi etapa como escritor o productor literario en el tema, específicamente en el área de los poemas, creo que tiene dos momentos. Tiene un primer acercamiento por allá, de lejano 2005. Uf, ustedes dirán, ¿ya llovió? Sí, ya llovió porque fue ya hace casi 20 años. Pero pero en ese momento histórico que estuve viviendo, comencé a decir, bueno, a ver, vamos a empezar a tratar de intentarlo. Creo que como siempre y como lo he manifestado en otros episodios, todo tiene una influencia con las personas que se acercan o que conectan con nuestra vida en un momento histórico importante. En aquel año, estamos retrocediendo en el tiempo, en aquel momento de mi vida yo recuerdo mucho que conocí a una persona que la estimo mucho, a pesar de la distancia y de todo el trayecto del tiempo. Ella es actualmente es una gran poeta, la verdad es que la admiro mucho, me tocó conocerla en el momento cuando apenas ella estaba iniciando y la verdad es alguien a quien yo admiro. Ella inclusive trabaja ha participado muchísimas veces en la radio, tuvo un programa de radio inclusive, estuvo trabajando un tiempo en una estación de radio local, también ha podido participar en emisiones de radio, programas de televisión, pero me tocó conocerla en su inicio. Entonces,
La verdad es una persona que admiro y que respeto mucho y que si en algún momento tienen la oportunidad de escuchar o de leer su trabajo, este, a la querida Brenda Fu le mando un gran abrazo. Es también ahora es médico y ves, esta poetisa de la que les estoy hablando se llama Brenda de Jesús Fuentes Torres. Si tienen alguna vez la oportunidad de leer o de conocer su material, se los recomiendo ampliamente. La verdad es que es muy buena. Pero bueno, regresando al punto, en ese mismo año cuando la conocí, yo también comencé a escribir un poco. La verdad es que en ese momento de mi vida yo decía, como que dejo los poemas para alguien más, ¿no? Pero pues poco a poco se me daba la facilidad, quizás no en la misma calidad de otras plumas, de otras personas, pero pues ahí hacía lo mejor que podía. Luego en otro momento de mi misma historia, cercano ya tiempo después, yo me acuerdo mucho que iba seguido a casa de mis abuelos y mi abuelo era un hombre que le gustaban mucho, por ejemplo, las décimas. Entonces, este aspecto de cultura, como muy típico, muy, no sé cómo describirlo, entre que hace la mezcla del arte con la diversión para de una forma divertida contar una historia, porque al final del día ese era el objetivo. Y me acuerdo que mi abuelo tenía en la casa, ahí en su casa, tenía varias revistas y libros apartados de periódico, que mi abuela siempre ha tenido como ese cuidado de estar conservando. Y entonces ella me los proporcionaba para que yo se los leyera. Mi abuelo era un hombre que le gustaba mucho escuchar este tipo de lecturas. Y entonces me acuerdo que un día estaba sentado con él leyéndole otro de estas décimas. Y un día me dice mi abuelo, oye, es que esa ya me la leíste, ¿ya no hay otra? Y la verdad es que para ese momento yo ya me había dado cuenta que ya había leído todas, ¿no? Y entonces me había quedado sin material nuevo de qué compartirle. Y yo me puse a pensar y dije, ¿y ahora cómo le hago? O sea, y me puse a investigar primero, puse a estar tratando de encontrar más material, pero ya no encontré más material que fuera así, como a él le gustaba. Entonces, un día dije, bueno, como ya se me acabó el material que le puedo leer, pues lo voy a escribir yo, claro que sí. A ver qué tal me sale. Y entonces comencé a hacer el esfuerzo, yo por empezar a escribir, contando aspectos de la familia, de su persona, poderlo incluir a él en los relatos que a tanto él antes le gustaba disfrutar, escuchar, y ahora agregarlo también ahí con otras actividades. Y pues poco a poco me di cuenta que pues podía hacerlo, ¿no? Entonces dije, va, y comencé con eso, empecé a realizar los escritos para él, para demás miembros de mi familia, entonces, pues les empezó a gustar y ya luego, pues, se me volvió vicio, ¿no? Y empecé a escribir. Luego a veces por temas de tiempo, ya no lo puedo hacer tanto como antes. Más que nada es que a veces trato, pero ya es muchas las ocupaciones. Entonces sí, me cuesta un poco de trabajo. Pero la verdad es que me gusta, es algo que disfruto bastante. También cuando tengo la oportunidad de escribir un poema es algo muy bonito. Creo que las poesías, esa parte de la literatura es muy bella. Espero que ustedes también la valoren y que la aprecien. Entonces, estaba yo pensando sobre ese mismo tema y me puse luego a leer y a investigar porque coincidió que estaba yo hablando sobre eso y me puse a pensar, dije, porque hay que reconocer que si bien los poemas son textos escritos en versos, que pueden tener como propósito transmitir sentimientos haciendo uso de palabras de forma artística, pues a veces esas emociones no tienen límites
y pueden hacernos reflexionar no solamente de una cuestión de enamoramiento o decepción, sino inclusive también de la visión que tenemos del mundo, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y también, como les decía en el capítulo anterior, pueden hacernos reflexionar sobre el punto de dónde estoy en este momento, qué estoy haciendo y hacia dónde quiero ir, ¿no? Y el eco que puedes llegar a tener en otras personas, eso es cuando entonces el mundo te empieza a voltear a ver. A veces hacemos algo pensado en una sola persona y luego esa misma acción puede llegar a impactar en muchas otras. Entonces es impresionante cómo a veces hasta un poema puede ser percibido como un acto de protesta o como un arma muy peligrosa, ¿no? Por lo que puede llegar a evocar y por todas las conciencias que puede llegar a mover. Entonces, en eso mismo me puse a investigar y pensar. Dije, ¿entonces los poemas podrían ser considerados peligrosos? Bueno, entonces para esta semana quisiera platicarles una pequeña historia previa al cuento, que ahorita les voy a dar más detallitos, pero muy brevemente quisiera contarles una pequeña historia de un personaje que tuvo problemas precisamente por ser poeta, al punto que estuvo preso por el delito de hacer poemas. Ese era su delito, ¿no? El personaje del que les quiero platicar el día de hoy se llama Rafael Gabriel Juan Mujica Zelaya Leceta, así de cortito su nombre, mejor conocido como Gabriel Zelaya. Nació el 18 de marzo de 1911 en un pueblo llamado Hernani, en la región autónoma de España conocida como País Vasco. Gabriel tuvo una infancia con carencias y en su pueblo no había el acceso a todos los grados educativos. Así que cuando cumplió los 15 años, viajó a vivir a la ciudad de San Sebastián para poder estudiar el bachillerato. En la escuela se dio cuenta de que tenía la facilidad para escribir, pero la carrera de escritor no sonaba a algo que le permitiera ganarse la vida. Y ya que era muy bueno con los números, decidió entonces elegir una carrera que estuviera relacionada con las matemáticas. Fue así como con apenas 17 años viajó a Madrid e ingresó a la universidad en la Facultad de Ingeniería. Mientras estaba en la universidad, le sorprendió el efecto mundial que había tenido la crisis de 1929. A partir de ese momento, muchos movimientos que hablaban de una igualdad y del fin de los privilegios para que los poderosos que se hacían cada vez más populares en todo el mundo. La crisis económica hizo que muchas personas en España tuvieran que vivir en casas antiguas que se habían convertido en cuarterías. Y fue así como conoció a un grupo de poetas y escritores quienes hablaban de transmitir las emociones de una generación por medio del lápiz y el papel. Gabriel se unió al Partido Comunista Español y comenzó a protestar por mejoras salariales en las fábricas y una república que les permitiera a las personas de todas las clases sociales participar activamente en la toma de decisiones de su país. En 1935, Gabriel Zelaya se animó a publicar su primer poema titulado Marea del Silencio. En su nuevo círculo de amigos poetas, conoció a la mujer que se convertiría en su esposa, una mujer de nombre Amparo. Amparo era una mujer decidida y que estaba en contra de una corriente política que amenazaba con extenderse por el mundo gracias al miedo. Amparo se refería al fascismo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el fascismo se volvió muy popular y un militar llamado Francisco Franco había convencido a muchos de que los militares en el poder eran la única opción para poder salvar al país de la crisis económica en la que se encontraban. Pero al no poder ganar el poder de forma democrática, los militares se rebelaron y comenzó en 1936 en España la Guerra Civil. Gabriel decidió unirse a los republicanos, que lucharon contra los militares, pero después de 3 años de guerra, al final, las tropas de Francisco Franco ganaron y miles de republicanos fueron llevados a campos de concentración para llevar a cabo trabajos forzados. Gabriel Zelaya fue llevado al campo de concentración en la ciudad de Palencia, ubicado en la provincia de Castilla, donde pasó varios años hasta que finalmente logró ser liberado en 1946. Al ser liberado, su esposa lo convenció de que no debía seguir siendo ingeniero, sino que debía dedicarse de tiempo completo a su verdadera vocación, la de ser poeta. Un poema es un arma cargada, diría Gabriel Zelaya, y comenzó a escribir y publicar sus poemas en donde hablaba de muchos temas, pero sobre todo habló de críticas al gobierno de Francisco Franco y al fascismo que curiosamente no había perdido con la caída de Hitler en Alemania.
La poesía no es un fin en sí. La poesía es un instrumento, entre otros, para transformar al mundo. La poesía de Gabriel Celaya se volvió incómoda para el gobierno de Francisco Franco, por lo que el gobierno español giró órdenes de aprehensión en su contra y de su esposa por oponerse a la dictadura militar. Gabriel Celaya y su esposa continuaron escribiendo y publicando poemas que eran principalmente publicados en países en el extranjero por la persecución que se cometía a un gobierno que pensaba que era más importante perseguir poetas en lugar de resolver los problemas del país. Pero como no hay mal que dure 100 años, Francisco Franco murió y con él se debilitó el fascismo en España, lo que le permitió a Gabriel Celaya y a muchos otros poder ejercer sus derechos fundamentales como la libertad de expresión. Y en 1986, Gabriel decidió entrar a la política y participar para gobernar su tierra natal. En 1987 escribió su libro titulado Mundo Abierto y manifestó que en el mundo tenía un aire de cambio, pero le preocupaba que ese cambio fuera para bien y no solo para el beneficio de unos cuantos. Aunque con el pasar de los años se dio cuenta de la dirección que iba tomando ese cambio. Finalmente, el 18 de abril de 1991, murió Gabriel Celaya en Madrid, una ciudad en donde se volvió ingeniero, comunista, luchó contra Franco y se convirtió en poeta. Pero tal y como él lo deseó, fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en el pueblo donde nació, porque dijo que su ciclo estaría completo devolviéndole a la tierra que lo vio nacer y que ahora lo podía absorber para unirse con el todo. ¿Por qué vivimos a golpes? ¿Por qué apenas nos dejan decir que somos? ¿Quién somos? Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Bueno, ese es un pequeño fragmento del poema de Gabriel Celaya. Espero que esta pequeña historia de él les haya gustado. Y ya que estamos hablando de este personaje del País Vasco, encontré una leyenda que es popular en ese mismo lugar de España y le hice una adaptación. Entonces, como hablábamos de poemas, le quise agregar un par de pequeños versos dentro de la misma historia para hacerlo pues un poquito más, no sé, ameno quizás. Entonces, el cuento que tengo preparado para ustedes esta semana se llama El unicornio de Betelú. Así es, así se llama la leyenda. Entonces, en esta historia, pues les digo, estábamos mezclando todo esto y espero que este cuento les sea de su agrado. Es un cuento corto, pero que espero que sea bastante enriquecedor y al final haremos algunas reflexiones. ¿Sale? Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el cuento. El cuento titulado El unicornio de Betelú. Había una vez, en el País Vasco, un rey llamado Sancho, que junto con su esposa Aldonza gobernaban toda la región. Estos reyes habían tenido dos hermosas hijas de nombres Violeta y Julia, que siempre disfrutaban de pasear por el territorio y de escuchar bellos poemas. Un día le preguntaron a su padre por qué él nunca decía poemas, a lo que su padre respondió: eso de expresar sentimientos es cosa de mujeres. Los hombres nunca hablamos de esas cosas. Sus hijas no pudieron entender eso, pero decidieron no insistirle. Un día, un joven caballero llegó al castillo y pidió la mano de Julia. El rey estuvo de acuerdo y decidió, sin consultar a su hija, que se casarían. Julia no estaba feliz, pero no podía discutir con su padre porque él no era de las personas que entendía razones, una vez que había tomado una decisión. Sin embargo, ocurrió que llegó una batalla y el joven caballero se fue antes de que ocurriera la boda y murió en el combate. Julia decidió recordar este momento y expresar sus sentimientos en un poema. Era una manera de sacar aquello que no podía decirle a su padre. Aunque mi vida habías planeado, nada salió como deseaste. El destino otro camino me ha marcado y me libró de lo que tú ignoraste. Pasaron los meses y la reina Aldonza se enfermó gravemente y murió sin que nada se pudiera hacer. Las princesas pasaron semanas llorando la muerte de su madre y finalmente poco a poco lo fueron aceptando a pesar de la tristeza. Pero su padre nunca derramó una lágrima, ni el día de la muerte ni en los días que pasaron. Los hombres no muestran sus sentimientos, dijo el rey con seriedad.
Mas al cabo de 6 meses le llegó una repentina enfermedad. Ningún médico lo podía ayudar. No había medicina que lo mejorara. Tenía un terrible malestar abdominal, como si hubiera algo que su cuerpo guardara. Un día llegó un hechicero y le dijo que había 2 formas de lograrse sanar. Una, decir todos los sentimientos que ocultaba, y la otra era ir por el cuerno del unicornio, donde lo pudiera hallar. Adivina cuál eligió. Los unicornios son criaturas poderosas que se ocultan en los bosques y solo se pueden mostrar a quienes no teman mostrar sus emociones. Así que el rey decidió enviar a sus hijas a buscar al unicornio, junto con un grupo de caballeros para que las acompañaran en su búsqueda. Al llegar al bosque de Betelú, las princesas les dijeron a los caballeros que se detuvieran a esperarlas y que volverían con el cuerno del unicornio. Ambas se adentraron en el bosque para poder buscar a aquel mítico animal. Caminaron durante horas, hasta que finalmente, en un claro en el bosque, se les apareció aquel enorme y hermoso animal. El unicornio no hablaba, pero se podía comunicar mediante el pensamiento con ellas. El animal les leyó el pensamiento y les pidió que le expresaran por qué querían su cuerno. Ellas le contestaron que tenían a su padre enfermo y que solo con su cuerno se podría salvar. A lo que el unicornio les respondió: son unas hijas muy buenas, a su padre quieren salvar, mas no diré palabras amenas si para salvarlo me quieren matar. Para mi cuerno poder tener, tienen que entender una cosa: de una vida se deberán desprender, porque siempre tiene espinas la rosa. Julia, sin pensarlo 2 veces, decidió ofrecer su vida a cambio del cuerno del unicornio. Y entonces el animal corrió con todas sus fuerzas y atravesó el cuerpo de Julia por el abdomen. Y una vez que Julia exhaló su último aliento, el cuerno del unicornio se desprendió y el animal desapareció, dejando solo su cuerno clavado en el cuerpo de la princesa. Violeta regresó al castillo con el cuerno y su padre pudo curarse del mal que tenía, pero con el pasar de los meses volvió a enfermarse, porque nunca quiso hablar de todo lo que había pasado. Así pasó el tiempo, y finalmente el rey murió sin entender por qué el cuerno de Betelú no lo había salvado. Fin. Bueno, esta es la historia, es la leyenda que tenemos desde el País Vasco. Espero que les haya gustado. Y bueno, ahora vamos a esta parte reflexiva. ¿Qué expresamos nosotros de nuestras emociones? Por lo general, en la cultura que nos encontramos, casi siempre se nos dice que eso de la parte expresiva o de expresar las emociones es como algo que le corresponde más a las mujeres. Es como siempre ese bombardeo mediático, ¿no?, que se hace. Y muchas veces, como un símbolo de fuerza, se quiere asociar que los hombres no deben expresar lo que sienten ni decir lo que les está pasando. Muchos hombres creen que el no decir las cosas, por alguna razón que ignoro, los hace fuertes, ¿no? O dicen, no, es que si yo reconozco mi propia debilidad, me voy a mostrar como débil. Todos tenemos momentos de debilidad y no pasa nada. Creo, al contrario, que el ser capaces de reconocer nuestra debilidad, expresarla, externarla, muchas veces nos da ese alivio que nos va a permitir poder recuperarnos y poco a poco irnos restableciendo. Porque es que es como un sentido de lógica inclusive, ¿no? Es como el de vas nadando, se te está acabando el aire, pero en esta lógica extraña, que por alguna manera es muy popular a lo largo del planeta, a los hombres se les enseña que es como, imagínense, vas nadando, te falta el aire y te dice, no tomes más aire. La respuesta está en que a ver cuánto te aguantas. No importa si te mueres ahogado, pero el chiste es que eres más hombre mientras más te aguantes. Eso es algo tonto, pero tristemente así es, ¿no? Así muchas veces es la idea que se va pregonando, que se le dice a la gente.
Y luego también están los temores, que vas creciendo con esos, de que te juzguen, de que otras personas se aprovechen de ti, etcétera. Y entonces muchas personas van creando como una coraza alrededor de ellos para no expresar sus emociones. Creo que la escritura de poemas, de cuentos, también es una manera de canalizar esas emociones que a veces uno no puede expresar en palabras o decir las cosas que uno quisiera. Hay personas que, por ejemplo, se les facilita más cuando te quieren decir algo, escribirlo primero para ordenar sus ideas, porque luego a veces, no sé si les ha pasado, pero tendemos a decir algo que quizás no era lo que queríamos decir, pero en el momento o a veces al calor de la emoción se nos van cosas. Entonces, eh, eso también es siempre un gran dilema, un gran detalle que nos acontece. En esta historia tenemos a un rey que él, acá en su papel del todopoderoso, de soy yo el padre que se niega a mostrar su debilidad, él decide por simplemente su egoísmo de no, ¿cómo voy a hablar de mis problemas? ¿No? ¿Y a quién le voy a decir mis problemas? ¿A mis hijas? Claro que no. Son mis problemas. Entonces, como si no hubiera sido también, como si no era también la madre de sus hijas, ¿no? Se supone que era también su compañera de vida, no nada más era la mamá. Pero por alguna razón él creyó que no debía compartir o que no podía compartir esas cosas con sus hijas y eso poco a poco te va consumiendo. Las cosas que te quedas ahí, que no logras expresar, se vuelve una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo todo lo que te estás reprimiendo de no decir porque piensas que alguien, qué van a decir, qué van a pensar, etcétera. Al final del día tú te estás ahí haciendo un cúmulo como una enorme bola de nieve y al final la presión va a terminar por hacer que revientes y si no logras en un principio expresarlo, el cuerpo tiene sus mecanismos para autodefenderse. Toda esa emoción que estás reprimiendo la vas a canalizar en enfermedades que se van a ir manifestando en tu cuerpo una y otra vez. Es que no entiendo por qué cada vez que voy a hablar con tal persona me da diarrea. Tal vez haya algo ahí que deberías de atender. No entiendo por qué ya no puedo luego ni dormir. Tal vez también algo está pasando. Entonces, si estás teniendo una situación así y a veces a lo mejor no eres capaz de decirle a la persona o inclusive ya no puedes decírselo a la persona, porque también puede ocurrir que esa persona a la que querías expresarle algo ya no se encuentra. Yo te podría hacer en mi consejo es que escribas, exprésalo. Necesitas expresar esa emoción. Toda emoción no expresada de todos modos va a ser manifestada, lo quieras o no. La diferencia va a ser ¿quieres tú controlar la manera hasta cierto punto, porque hay cosas que no podrás controlar, eso tienes que aceptarlo también? ¿Qué tanto va eso a permearte o a alivianar? Escribe. Inténtalo. No tiene que ser perfecto. Vaya, aquí tampoco es como que uno sea la pluma experta, ¿verdad? O sea, uno es un simple mortal que trata de hacer lo mejor que puede y espero que a todos les estén disfrutando. Pero inténtalo. Haz tú el intento. Decir, a ver, ¿qué voy a decir? ¿Qué quisiera decir? Lee, escribe y léete a ti mismo. Ese ejercicio se va a volver enriquecedor y cuando te sientas con la confianza, compártelo. En la medida que lo compartas, la carga se hace menos pesada. Entonces, bueno, esa es mi reflexión. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que esta historia les haya gustado. Coméntenlo, compártanlo si les gustó. Ya nos estaremos viendo la próxima semana con otra historia. Tendré una historia un poquito más larga. Entonces, de todos modos les agradezco a todos siempre que estén aquí conectándose y que me regalen unos minutos de su tiempo.
Cuídense mucho, que se encuentren todos ustedes muy bien, reflexionenlo, los leo en los comentarios y nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden que esto es Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos hasta la próxima.